en @Radio La Clave y comenta. Es tu combinación clave. Los sábados y domingos de 13 a 16 horas en Restaurante El Cid disfrute de un brunch familiar, un sabroso menú con variadas estaciones, coctelería con espumante, bebidas gaseosas ilimitadas y espacio para que los niños jueguen. Reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. Empiece su día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Pruebe el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas de máquinas self-service. Espresso, chocolate fuerte, té chai y otras bebidas calientes le esperan para recargar su día. Con Marley Coffee disfrute su día con toda la onda. Tenemos libros para regalar. Hoy día los vamos a dar el resultado mismo. Y ya aprovechando que de Perú se ha hablado harto, el libro de Mario Vargas Llosa, El sueño del Celta. Y para que uno aprenda a hacer buenos sándwiches chilenos, de Álvaro Barrientos, Sandwichería Tradicional Chilena. Ya sabe, para concursar en Twitter con hashtag combinación clave y @me gusta leer CL. Combinación clave. Estamos ya con nuestros panelistas del día jueves, Vivian Ayacaman. Muy buenos días. La única estable. Gracias. Carlos Ayasuna ha venido otras veces en forma estable también, pero tenemos dos personas que en términos de panel no están necesariamente estables todo el tiempo. Es como una queja. Yo vengo cada 15 días. Sí, tú eres una persona semi-estable. Claudio Fuentes, académico de la Unidad de Portales, y también está con nosotros Cristóbal Yugú, el director ejecutivo de Horizontal. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días. Bueno, hay demasiado tema. Partamos por Alan García para ponerlo a Garría, porque fue un remesón brutal. Las comparaciones que se hicieron con Allende ayer fueron increíbles. Ofensivas, me parece. No, pero en todo caso, cuando tú tienes a una persona que fue presidente y que se quita la vida desde Balmaceda en adelante, vas a tener todo tipo de paralelos y vas a hacer todo tipo de símiles, porque de alguna manera la conducta busca establecer patrones similares con otras cosas en la historia, aunque, por cierto, las cosas sean total y absolutamente distintas. No, pero los nazis es el símil, digamos, apropiado, porque son dos casos donde hay procesos judiciales que están en contra de esto. Allende no, o sea, nada que ver. No es en el caso de Allende es un acto de dignidad, no porque no quiero enfrentar la justicia, sino porque me están haciendo un golpe de Estado y yo soy el legítimo presidente de este país y voy a entrar, no, voy a salir presidente. Sí, yo creo que eso no lo ha discutido nadie en términos extractos, es distinto cuando tú te ves enfrentado a la justicia que te reclama a cuando tú tienes tanques y aviones circulando y quieren interrumpir tu mandato, digamos. Por lo menos hay una situación distinta ahí. Ahora, el tema en el caso de Alan García, a mi modo de ver, son dos. Un tema tiene que ver con Alan García y otro tema tiene que ver con la justicia peruana. El tema con Alan García tiene que ver con estar imputado, al igual que 4 otros presidentes, de ser parte de este escándalo gigantesco que parte en Brasil, que tiene más de 130 personas encarceladas en Brasil, incluyendo toda la jerarquía de la empresa Odebrecht, y que cada cierto tiempo Marcelo Odebrecht se encarga de tirar un poquitito de información aquí y allá que afecta a otro país. Está allá El Salvador, Ecuador, Colombia, Perú, Brasil, por supuesto, se ha salvado Uruguay y Chile, que no han estado por los palos. Han estado en esta situación. Pero ahí hay un tema que tiene que ver, si tú quieres, con un factor de corrupción continental. Y hay otro tema que es, a mi modo de ver, sorprendente. Yo lo dije en la editorial. La diferencia que existe entre Chile y, por ejemplo, en este caso Perú, o con Chile y Brasil, o con Chile y Ecuador. Cuando la justicia golpea la puerta de un expresidente acá, el expresidente, ¿por qué se tiene que sentir mínimamente amenazado o preocupado de algo si los presidentes no caen presos? Como no caen presos los principales ejecutivos empresarios del país o los ministros. En ese sentido, es totalmente distinto cuando golpea la puerta en Perú, un país con el cual nosotros no nos carga compararnos,
Bueno, un expresidente llega a sentir de que ese golpeteo puede generar tal cantidad de cosas que él no trepida en quitarse la vida antes de enfrentar a la policía que llega a su casa. Y ahí hay un tema de cómo se aplica la justicia cuando tú tienes que enfrentar al privilegio, digamos. Que es totalmente distinto, y ahí no puedes encontrar parangón muy fácil entre lo que pasa en Chile y en esos otros países. No, Claudio iba... Ya, Claudio. Dale. No, sí, o sea, respecto de la primera dimensión que tiene que ver con los, llamémoslo, tipos de suicidio, yo haría una distinción entre el suicidio por la convicción ideológica, Sócrates, por ejemplo, donde él tenía una convicción filosófica, ideológica, y producto de eso él toma la decisión de suicidarse. Allende, Balmaceda. Ahora, no es que se suicide, a él lo condenan a tomar la cicuta. Lo condenan a la cicuta, pero él tiene una convicción asociada a eso. Y el otro es el que se suicida porque está acosado por la corrupción, por el mal manejo, etcétera. Nerón, que se arrancó y le dijo a su asistente: mátame. Y que ni siquiera se atrevió a él mismo tomar el arma, o en este caso la espada, y asesinarse o suicidarse. Y yo creo que ahí hay una distinción que es radical, que es fundamental para entender este tipo de comportamientos políticos. Y yo creo que la otra, entonces ahí yo creo que habría que distinguir. Yo creo que Alan García está en este segundo grupo de actores que están acosados, asediados por sus malas conductas, en el fondo, y por lo tanto el heroísmo que se va a buscar, yo creo que siempre va a ser cuestionado, ¿no? Yo dudo que termine en el panteón de los héroes producto de esta acción. Ahora, la otra dimensión que yo creo que también es interesante, aparte de la justicia, que podríamos hablar después, es la dimensión de la serie de presidentes acosados en el Perú. O sea, hoy día hay una serie de actores políticos y que te habla de una erosión, o sea, todo el tema del cuando se jodió el Perú, etcétera, que viene aprovechando a Mario Vargas Llosa. A Mario Vargas Llosa, que viene hace mucho tiempo, y que viene de una erosión permanente, constante, que va agotando las instituciones. O sea, estaba leyendo sobre el sistema judicial, por ejemplo, peruano, y está bajo cuestionamiento muy fuerte desde el año pasado y anteriormente por escándalos de corrupción dentro del Poder Judicial. O sea, jueces corruptos entregando información y con acusaciones. Entonces, es un sistema que está muy complicado, y que yo creo que los presidentes son la punta del iceberg de un sistema o sea, los Vladivideos, ¿se acuerdan de Fujimori? Sí, era un sistema que afectó incluso a un gran empresario chileno, Andrónico Luxi. Claro, y después los Vladi Audio, después hubo audio, y hay un tráfico de audios en donde ahora, hace poco tiempo, se generaba todo este sistema de corrupción, que yo creo que está, y es lamentable para un país tan relevante en la historia latinoamericana como es el Perú. Ahora yo discrepo un poco, Claudio, respecto de tu evaluación del sistema o de las instituciones peruanas, porque efectivamente, como tú dices, hay muchos escándalos de corrupción, Perú en todas partes, no digamos, no solo en el Poder Judicial, pero sí también en el Poder Judicial. Claro. Y eso es algo bastante histórico y bastante, digamos, masivo en Perú. Digamos, en el índice de transparencia internacional, no me acuerdo en qué número está, pero está, digamos, bien abajo. No es un país que se caracterice por la transparencia, nunca lo ha sido. Sin embargo, el hecho de que todos los presidentes que han gobernado el país después de 1980, del fin de la dictadura, estén o juzgados o condenados o en la cárcel o fugados como Toledo en Estados Unidos, más protegido en Estados Unidos, sí, además eso hace que refleja y nos dice algo respecto de como la convivencia dentro del sistema judicial peruano de
corrupción por un lado, pero por otro lado el intento de construir instituciones que efectivamente respondan a los principios del Estado de Derecho. Creo que hay una tensión permanente en Perú, porque hay que decir también que en Perú fue el sistema jurídico peruano el que condenó a Fujimori por masacres en La Cantuta y también acuérdate que Alan García tuvo esa exterminación del grupo, casi 100 gallos del Sendero Luminoso, que no me acuerdo cómo se llamaba el lugar donde ocurrió, el que tiene el nombre de la matanza, pero sí, hubo. Y entonces, y Fujimori también, digamos, condenado por eso, por una dictadura, o sea, por ser dictadura, digamos, no por ser corrupto, el resto por corrupción. Entonces yo creo que ahí, y que es una paradoja, si se quiere, porque es cierto lo que tú dices, y también, digamos, similar y ahí hacer la comparación con Chile me parece interesante, porque como tú decías, Fernando, en Chile eso no existe, ni ha existido, a lo mejor porque efectivamente ningún presidente o presidenta ha estado involucrado en ningún hecho de corrupción que lo amerite. Sin embargo, es interesante que incluso un país como Guatemala, por ejemplo, que es un país que se desintegró completamente después de la guerra civil, un país donde los paramilitares se infiltraron en el Estado y sistemáticamente han impedido cualquier atisbo de justicia, llegó la comunidad internacional y puso la CICIG, ¿no? una corte con prerrogativa jurídica dentro del país, creada por la ONU, para juzgar casos de corrupción. Y condenaron al presidente Otto Pérez Molina, que está en la cárcel. O sea, eso es extraordinario, digamos, fue empujado porque solito no iba a ocurrir, pero quiero decir, incluso en países donde el Estado de Derecho, la institucionalidad, la calidad de la democracia, por así decirlo, es bastante baja, se han hecho actos simbólicos y también reales de justicia que en Chile no estamos, pero ni cerca. Ya. A mí me gustaría tocar un tema, pajarito nuevo, sí, pajarito nuevo. Bienvenido. Muchas gracias. Yo creo que la nobleza que otorgaría el suicidio depende mucho de las circunstancias. Aquí no sabemos bien qué es lo que pasó, no sabemos con certeza, una situación media rara. Se va a un baño, saca un arma, una cosa que todavía no está muy claro. Mi punto ahí es que... Carlos, ahí hay una cosa, déjame interrumpirte, que yo creo que se está investigando porque efectivamente hubo una discusión, yo escuché anoche. Llegó el fiscal. Claro, llegó sobre el procedimiento, digamos. Sí, el procedimiento estándar. Eso de que tú dejes solo a una persona en una pieza es muy raro. Bueno, por lo tanto, puede ser un error, pero mueve la suspicacia, como dice. Sí, pero yo no quiero entrar en el detalle de si este suicidio es como el de Cleopatra o el de Nerón. No sabemos. No. Hay que ver las circunstancias. A mí lo que me interesa, sí, es tomar lo que tú dijiste, Fernando, en el sentido de que ¿por qué en Chile cuando llega la policía o llegan los fiscales o lo que sea a la casa de alguna persona con cierto grado de poder, esa persona no siente miedo y no reacciona de esta forma? Gran pregunta. Y yo, sin perjuicio de los problemas que podían haber en la Corte de Rancagua u otros de tráfico de influencia, yo creo que la justicia chilena funciona. Es una institución que funciona dentro de todo. Por lo tanto, si bien hay un desprestigio en su actuar generalizado, como otras instituciones, es raro cuando sale una sentencia judicial objetarla a priori pensando que aquí hubo corrupción o hubo tráfico de influencia. O sea, una persona que tiene una condena después de un juicio, después de un tribunal oral, después de todo un procedimiento, es raro creer que aquí hubo una mano oculta que la modificó, como sí podría pasar en otras partes. Entonces, yo creo que el hecho de que haya confianza... Yo discrepo totalmente de ti en eso, Carlos. Yo creo que... Cristóbal, perdón, Cristóbal. Porque yo creo que si tú... Lo que sirve tanto para determinadas cosas, la pregunta a las personas, sirve para, qué sé yo, aula segura, uno invoca el pensamiento de las papás, del papá, de la mamá o las personas. Lo mismo para el control de identidad de 14 años. Pero si tú quisieras preguntarle a las personas si creen que la justicia funciona para los poderosos acá, te van a decir en un 80% que no, o 90% que no. Entre otras cosas porque no ves a ningún poderoso tras la reja. Y eso no es porque no hagan nada, es porque no van nomás.
Veía en clases de ética. Puedes ver en clase de ética, los puedes ver sobreseídos mucho tiempo después. Está bien, pero eso tienes que ponderarlo según la normativa. Si yo tengo una ley, por ejemplo, en temas de libre competencia, que la sanción es una multa y no es cárcel, ahora cambió, es razonable que la persona que está inmiscuida en un tema de libre competencia pague la multa y no vaya a la cárcel. O sea, la aplicación de la norma estuvo correcta. No es un problema judicial, es un problema legislativo. A eso es lo que yo voy. ¿Y las leyes están hechas por quién? No, esa es otra discusión, pero no es un problema judicial. Ahora, yo, no sé, voy a dar un poco la lata, pero yo quiero dar un paso atrás en toda la discusión. Y en primer lugar, también es lamentar la muerte de un expresidente o de cualquier persona. Y yo creo que no es trivial, porque aquí hay una cuestión que también dejamos mucho de lado, y fundamentalmente cuando se trata de todo el sistema político, de todo el ambiente político, que también es humanizar la actividad un poco. Yo creo que a veces nos quedamos demasiado enfrascados en las peleas, en las discusiones, en las enemistades, pero también tenemos que tener presente que aquí estamos hablando de personas, estamos hablando de familias que perdieron no tengo idea cuál habrá sido la composición de la familia de Alan García, pero... 4 hijos de una segunda esposa con la que peleó mucho públicamente. Es toda una teleserie. Pero, la vida pero o sea, también Se viene la creo que no es trivial dejar de mencionarlo. Más allá de lo políticamente correcto, que es lamentar que una persona haya tomado la decisión de terminar con su vida. Dicho eso, yo creo que tiendo a compartir todo lo que se ha planteado acá, y fundamentalmente también enmarcar esto dentro de un terremoto de corrupción a nivel latinoamericana que yo creo que no teníamos parangón. Yo siempre digo, hago la advertencia de que puedo pecar de demasiado joven cuando hago mi opinión y mis comentarios, pero yo creo que lo de Odebrecht, o sea, no cambió el panorama en Latinoamérica político de una manera que no nos habríamos imaginado. Entonces, yo recuerdo, no sé, por ejemplo, el caso de Perú ya es paradigmático, porque resulta que hay, claro, un presidente fugado, otro que se suicidó por la persecución, otro que cayó en el cargo. En Argentina tenemos también a una expresidenta que está siendo juzgada. En Brasil hay 2. Y que en una de esas gana la próxima elección. Tal cual. Bueno, las encuestas. Fernando, ahí tú te adelantaste, de hecho, a lo que quería decir. También me llama mucho la atención el apoyo popular que tienen muchas de estas figuras. Yo veía ayer las declaraciones de unos parlamentarios del APRA, que era el partido de Alan García, o sea, una defensa férrea respecto de lo que había hecho, de que aquí había una persecución política, una persecución judicial, que yo creo, y era lo último que quería plantear también, yo creo que en Chile a veces nos jactábamos demasiado que vivíamos en una isla, y de que todos los males de Latinoamérica en Chile no pasaban. Yo creo que lo que ha pasado en los últimos años también ha sido una cuota de humildad importante para nosotros. Yo creo que nosotros nunca vamos a estar ajenos a los casos de corrupción. Por ejemplo, lo que pasa en Carabineros. Yo creo, o sea, cómo nosotros nos creíamos la muerte por las policías que teníamos, y resulta que vimos que había un tremendo escándalo a nivel político también. Entonces yo creo que lo de Alan García, lamentable y todo, pero también yo creo que tenemos que sacar muchas moralejas. Claudio. Sí, yo quería responder algunos de los temas que acá se plantean sobre el caso peruano, y después la cosa más comparativa. Primero, yo discrepo con Viviana respecto de que el hecho de que se juzgue a expresidentes no es, a mi juicio, la vara para medir si una justicia funciona o no funciona. Yo creo que... ¿Por qué? Porque también hay mucha política detrás. O sea, no podemos ser ingenuos de que acá hay un órgano autónomo que va a juzgar de acuerdo al Estado de Derecho, etcétera. También hay política detrás. Y en el juzgamiento de Fujimori, en la acción de los ministerios públicos, hay presiones políticas detrás que son complejísimas y muchas veces motivadas políticamente por algunos actores. Yo creo que en el caso peruano
efectivamente hay instituciones que han sido muy pivotales, muy relevantes. En la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, fue crucial en la crisis que llevó a Paniagua, en esa crisis que se vivió en Bagua, claro, fue relevante. Tiene organizaciones de derechos humanos muy, el IDL y otras organizaciones muy potentes. Las Cortes hasta cierto punto, pero yo tengo una opinión más mixta respecto del funcionamiento de las Cortes en Perú. Ahora, el gran problema de Perú es la desinstitucionalización total del sistema de partidos políticos. O sea, hoy día operan como caudillos, como es que no hay sistema de partidos. No hay. Claro, fue una fragmentación total que partió con Fujimori. Yo creo que el APRA fue el último momento, el primer gobierno de García. Pero como muy bien dijo Rodríguez Elizondo anoche en Última Mirada, dijo, sí, pero aquí hay que reconocer que llega en el primer gobierno Alan García del APRA, y cuando sale después, cuando ya llega al segundo gobierno, se encarga de deshacer el APRA. Totalmente. El APRA claro. se deshizo en el segundo gobierno. Sí, no, y estamos hablando de más de 20 partidos en el Congreso, fragmentación total. Siempre ha sido así. Lotes y grupos que se cambian de bando. Familias que son partidos, digamos. Terrible. Y que yo creo que va al punto que tú señalabas. Yo creo que si hay algo que aprender del caso peruano es las alertas que levanta respecto para otros países. En el caso, por ejemplo, colombiano, tú tienes una desinstitucionalización. Tengo de hecho un estudiante de doctorado que está haciendo en la UDP su tesis, él es colombiano, y estábamos ayer hablando sobre el sistema de partidos políticos, y él me contaba que después del 2006 era el momento de la desestabilización y se crea el uribismo, es decir, de nuevo, en personalismo. Habíamos tenido un mecanismo en Colombia, dos grandes fuerzas, y de pronto tenemos el caudillismo muy fuerte, y está el antiuribismo y el uribismo. Acá tenemos el garcicismo, no sé cómo decirlo, de hecho hablan así. Fujimorismo, etcétera. ¿No será eso una tendencia? Y eso, a mí eso me preocupa, es decir, la desinstitucionalización. O sea, yo no sé si es una tendencia global de futuro. Yo creo que esa que acabas de describir, que estoy 100% de acuerdo que así ha sido, es la historia de América Latina desde el día cero. O sea, la no existencia de partidos políticos. Momento, la no existencia de partidos políticos, la alta fragmentación del sistema de partidos políticos es una característica de todos los países latinoamericanos, con la excepción de Venezuela y Colombia, a partir del punto fijismo. Y Chile. Y claro, y Uruguay, Costa Rica, México incluso. Pero es que eso era un régimen autoritario, o sea, no era... Bueno, ya, saquemos México. Pero lo que quiero decir es que los países como Perú, Bolivia, Guatemala, El Salvador, Honduras, listo, 5. Pero yo insisto. que han tenido, Argentina, que es un desastre, han tenido un sistema desinstitucionalizado. O sea, la alta fragmentación de los partidos políticos es algo característico de América Latina, y que luego en ciclos aparece el caudillo que ha tratado de ordenar esto bajo una figura fuerte que se ha transformado, a veces no, a veces sí, en autoritarismo. Y eso, lo que quiero decir es que García, de hecho, en la ciencia política, digamos, estudiado como uno de los íconos del populismo. Es uno de los íconos del nuevo populismo, que se le llama, ¿no? Que básicamente es que es lo que sí estamos viendo ahora, que a raíz de una fragmentación que es de los partidos, pero también es una fragmentación o la falta de la ideología totalizante, digamos, que existía antes, durante la Guerra Fría. Aparece esta figura que encarna las incertidumbres, los miedos, y conduce la incertidumbre que sienten las personas respecto de un mundo, y esto es totalmente distinto a lo que le pasó a Alan García, de un mundo que tiene tecnología que lo está dejando sin trabajo, donde hay migración, donde hay una velocidad a la que uno no se puede adaptar, donde hay desigualdades intolerables. Lo de Alan García es el populismo clásico, porque en su primer gobierno
hizo esta idea de vamos a crear un banco agrario, vamos a no pagar la deuda externa. Exactamente, vamos a hacer políticas económicas, que son una característica de los populismos clásicos, políticas económicas de gran gasto fiscal, que siempre terminan o han terminado en políticas de ajuste súper complejas, como fue Fujimori después, y como la esencia del populismo, que es, digamos, o se ha definido como una ideología liviana, es decir, una ideología, una manera de ver las cosas, pero sin contenido ideológico propiamente tal. Después Alan García se transforma en un tipo que defiende el mercado, es decir, en la misma persona. Y entonces es por eso también el clásico icono del populismo. Es que ahí tú has dicho de alguna manera lo mismo que hemos señalado antes. Tú tienes 2 o 3 países, yo te diría 2 países, incluyendo tercero Chile, sin duda, que tiene estructuras de partidos durante largo tiempo, estructuras de partidos, independientemente de quién gobernara, había una estructura que apoyaba todo eso y que era sustentaba atrás. Era Chile, Colombia durante un gran y Venezuela, claro. Uruguay. Entre la DECO y el COPEI se repartieron el gobierno durante décadas. Del 58. Y tenías, independientemente, y no era tan importante quién era el líder, sino que básicamente el partido que sustentaba. Perú siempre tuvo esta dificultad para tener partidos consistentemente fuertes. Si bien Víctor Haya de la Torre era el padre del APRA, él no llega nunca a ser presidente de la República, y después aparece este cabro, joven, de 1,90 m y tanto, que hablaba, pero extraordinariamente bien, cantaba boleros, pero como nadie, en Perú, y seduce a las personas personalmente, no necesariamente por la existencia del APRA. Y después todos los siguientes son personas que tienen posiciones, si tú quieres, casuísticas en la historia. Viene Fujimori, que tiene esta lógica el fujimorismo es algo pero totalmente intrínseco personal, no es una cosa que estuviera anclada en absolutamente nada que tuviera raigambre en partidos políticos. Como el chavismo, claro, igual, descomposición del partido. Mira tú el caso después posteriormente de Toledo, que también era un tipo que aparece de la noche, Ollantumala, con este nacionalismo que también aflora como si nada. Kuczynski, que llega desde las paredes de las grandes empresas, como era la tendencia en ese momento en varios países, incluyendo desde Estados Unidos a Chile a Argentina, no sustentado en partidos fuertes, y por lo tanto se te caen sin que nadie derrame demasiadas lágrimas. Abdalá Bucaram en Ecuador, seguido por Yamil Mawad, y así una larga sucesión de sucesión. El sistema de partidos como nosotros conocemos, que tiene una base, una plataforma que genera qué sé yo, una reproducción en todos los estamentos del Estado, donde un senador puede reclamar porque una ministra de Cultura no ha nombrado los seremis del partido que él le envió la lista. Eso no ocurre en otras partes. Bueno, y en Chile vamos hacia allá. O sea, fíjense en la última elección presidencial, Guille, Sánchez y otras, todos arrancando los partidos. Incluso pero Piñera. Es que ahí no estoy de acuerdo contigo, Claudio. Porque los partidos. Porque igual, por ejemplo, aquí en Chile, pienso fundamentalmente en el Frente Amplio, que eran todos estos cabros jóvenes que venían de la universidad, de afuera del mundo tradicional político. Sí, institucionalizan. Y se institucionalizan. Y se meten dentro de la misma lógica. Pero hay una tendencia, o sea, hay actores políticos que buscan el separarse de los partidos, que operar. Por ejemplo, la tirria que existe a la disciplina partidaria en el Congreso. Esta idea, que yo la encuentro trágica para el sistema político chileno, de que cada uno tiene que ir a votar de acuerdo a sus convicciones. No, acá hay disciplina partidaria. Eso debiese ser un sistema político en orden. Se respeta. Pero Se mira, ¿Ha sido orden partidaria para votar? Obvio. Hubo un intento de ley antidíscolo hace poco. Porque tú votas programáticamente, o sea, tú debieses encarnar, representar ciertas ideas, no
yo no voto por Juan Pérez porque es Juan Pérez, yo voto porque él representa un ideario programático. Yo soy de una visión que piensa que, pero esto es, estoy casi exiliado en estas peleas del voto programático. Yo creo que sí debiese existir un voto programático porque yo voto por un representante para que represente ciertas ideas programáticas, no que Juan Pérez después haga lo que quiera con su voto. Te voy a mantener en el A uno se le olvida, por ejemplo, que el programa de Nelson Mandela era, pero macicísimo. No es Mandela, el independientemente de las cosas, el que genera esta fascinación de la gran mayoría de Sudáfrica que termina llevándolo a la presidencia. Tenía un programa de ideas brutales que en algunos casos eran bien, yo te diría, contraintuitivas respecto de lo que la opinión pública pensaba. Pero había un programa muy también fuerte. Discutir, Fernando, yo creo que aquí habría mucha discrepancia también en el caso de Mandela, como él va avanzando lo que está tan mal visto en Chile en la medida de lo posible. Y cómo también se va, perdón el término, pero aguachando también a la oposición que tenía Sudáfrica. Yo creo que lo hizo de manera notable y yo creo que también por eso es la figura que es. Como él unificó a nuevas voluntades también, que también es algo muy mal visto hoy en día. Como en el fondo yo llevo acuerdos, como negocio, como cedo. Sí, la diferencia, yo me acuerdo haber estado cuando estuve en el 89 en Sudáfrica, antes de que Mandela fuera liberado, pero hay un factor extraordinariamente potente ahí que diferencia incluso a Chile de Sudáfrica respecto de este tipo de variables, que es cuando tú divides a las personas de acuerdo a su color, y de acuerdo a su color tienes una situación que establecía privilegios A, privilegios B. Yo vi playas con letreros que decían whites only. Inhumano. Bueno, cuando tú tienes ese tipo de variable que afecta a millones de personas, el parangón de comparación respecto de básicamente países que tienen diferencias ideológicas solamente es totalmente distinto. Aquí, yo te digo, el año 89, que era bien especial, porque uno probablemente mucha gente no fue, pero tú tenías una situación donde pasaban dos cosas que te sorprendían mucho. Te enfrentabas caminando caminando y venía de dos o tres negros gigantes, zulú, enorme. Acá en Chile estaba hablando. No, estoy hablando de Sudáfrica. Venían cruzando por la misma vereda que tú y 6 metros antes que tú bajaban la cabeza. No te miraban a los ojos. Tú tenías, después tú tenías una situación en Johannesburg, por ejemplo, donde a las 6 de la tarde no quedaba un solo miembro de raza negra en la ciudad. Había toque de queda a las 6 de la tarde. Solamente para negros. Solamente para los negros. Y todos los trenes salían a Soweto y salían para las distintas ciudades. Eso ya no tiene que ver con la cosa que tenemos nosotros, donde las cosas están relativamente mezcladas, están medio buscadas. Ahí había una situación visual que generaba una condición de diferenciación gigantesca. Y por lo tanto, administrar aquello era mucho más difícil quizás que... Hagamos una pequeña pausa y volvemos después con el panel de los días jueves. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. Combinación Clave en la 92.9. Tu opinión nos importa. Justo al mediodía, de lunes a viernes, Cónclave Deportivo. Entregamos fútbol primero que todos. O sea, la U empezó el partido y ¿cuánto le habrá durado a lo mejor estar en campo de Universidad Católica? 5 minutos. O de equipo de la U que de verdad parecía un equipo de tercera división, no de segunda, contra una Católica que, y que lata decirlo hoy día, me parece que por escándalo, el equipo que mejor juega en el torneo chileno, no necesariamente el mejor, pero el que mejor juega. Chico Peñalillo, Francisco Aguiluz, Chamagol González, Vane Grant, Edson Figueroa, Marcelo Muñoz y Felipe Bianchi. Creo que el gran problema fue la incapacidad de reacción de la U desde la banca y desde los jugadores. Fue un equipo sin ninguna opción para tratar de equilibrar lo que era muy desequilibrado. Ni siquiera una opción
emocional, ni siquiera una opción, porque ya, si futbolísticamente no puede, en un clásico normalmente dan lo mismo a ratos las diferencias porque te está jugando la vida en un clásico. Bueno, ayer no parecía, no pasaba. Cónclave Deportivo, de lunes a viernes, justo al mediodía, 92.9. Somos fútbol, somos la clave. Hora clave. 10 de la mañana, 6 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. En Sheraton Santiago te esperamos este domingo 21 de abril para disfrutar del Sunday Brunch Pascua en el restaurante El Cid. Entretenidas actividades y juegos especiales para los niños. Reserva al 22707-1111. Te esperamos en Sheraton Santiago. Solo quedan 10 segundos para seguir debatiendo juntos. Combinación clave. Estamos de vuelta por la 92.9. Al aire. Ya, estamos de vuelta con el mostrador en la clave. Y bueno, tenemos otras materias para discutir. Yo encuentro que hay un tema que es precioso. Los medidores indispensables que dejaron de ser indispensables. Bueno, hay que agradecerle al gobierno que se hizo cargo. Oye, pero antes que eso, para dar una pausa porque se me olvidó leer las menciones, las voy a leer. Este domingo 21 de abril venga a compartir el Sunday Brunch Pascua en el restaurante El Cid. Actividades y salas de juego especial para los niños, precio de 41.900 pesos IVA incluido y 50% de descuento para niños. Reservas al 227-07-1111. Está ya con nosotros Marley Coffee, un café 100% orgánico en 6 diferentes variedades para disfrutar donde usted quiera. Encuéntrelo en supermercados, minimarkets y cafeterías del país con Marley Coffee. Disfrute su día con toda la onda. Batería Hankook tiene lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor cobertura de garantía en el mercado, con una calidad superior y un rendimiento excepcional. Batería Hankook es su punto de partida. Busque su punto de venta más cercano en bateriahankook.cl. Tenemos libros para regalar. Lo vamos a rifar ahora mismo en este programa. El sueño del Celta, de Mario Vargas Llosa, aprovechando el ímpetu peruano. Y de Álvaro Barrientos, sandwichería tradicional chilena. Haga sándwiches, pero como los reyes, los presidentes, si quieren. De tono chileno. Ya sabe, hashtag combinación clave, @ me gusta leer CL. Combinación clave. Ya, estábamos... Yo encuentro fascinante lo de los medidores. Porque a mí me encanta esta cosa tan chilena que hay cuando en Chile se cambia de opinión, donde tú te juegas tanto por algo, pero esta cosa es la única posibilidad de que haya. Esto mejora todo, es la eficiencia extraordinaria, esto hay que hacerlo, y de repente, bueno... Voluntario. Es voluntario. Y va a ser interesante en una cuadra, decía yo en la mañana, ¿qué pasa si es que la mitad de la cuadra decide tenerlo y la otra mitad no? Que va a tener inspectores en la mitad de la cuadra y en la otra... Sí. O en un edificio. Lo primero, en todo caso, que... O en un edificio. Fernando, yo, sin ser experto en la materia... Somos, creo que nadie. Sabe, bueno, yo menos. Yo tiendo a discrepar un poco. Yo creo que, de hecho, y es mi crítica, aquí no se explicó bien... No se informó bien de qué se trataba esto, que para el común de los mortales, como somos todos nosotros, no era fácil también de entender muy bien el tema de la tarifa y de que el medidor ya venía incluida en el precio, entonces por eso no había aumento, que después sí había aumento. Como también se usa, porque todo esto siempre también se tiñe mucho políticamente. Y por un lado el gobierno defendiendo la norma, hasta que nos dimos cuenta que al final la norma era del gobierno de Bachelet. Entonces, por eso no se ahora defiende. como que nos damos vuelta, pero por eso digo que se tiñe tanto políticamente. Yo creo la que oposición, por otra parte, criticando, después, como era Bachelet defendiendo, después volviendo a criticar al gobierno. Entonces, yo por eso también se tiñe tanto y de hecho discrepo contigo, Fernando. Yo encuentro que no es nada de precioso. Yo creo que la culebra con orejas que va a salir de toda esta discusión, o sea, no sabemos qué va a salir de esto, pero el principio que hay detrás es un principio que está bien, que al final es que en los servicios tales como la luz, el agua, que son servicios monopolios, son monopolios naturales o monopolios legales entregados por el Estado porque es más eficiente que sea así, todos los costos al final del día los paga el usuario. Y ese principio es difícil de tragar porque al final nadie quiere pagar, por supuesto.
Pero teniendo eso presente, cualquier intento de bypassear eso, ya sea que es voluntario, solo algunos sí, otros no, empieza a ponerle plumas a un pescado que no se entiende bien qué es lo que se quiere. Entonces, si bien hay una faceta política, que ahí tú bien comentabas, que puede ser un tema de comunicación, de cómo se explicó, a mí yo creo que no es relevante si es que esto fue en el gobierno de Bachelet o fue en el Piñera 1, yo creo que eso no es relevante. O sea, aquí el problema es un tema de si son efectivamente mejores los medidores y quién los paga. Está claro que el que lo paga va a ser el usuario. A través del sistema de tarificación eléctrica, la empresa modelo, que es la que en definitiva fija la tarifa, va a incluir los costos del medidor. Entonces ahora están tratando de bajarle las utilidades a las empresas de distribución. Que ese es el punto más importante, me parece. Pero tampoco está muy claro si es que las utilidades son excesivas o no, o si están bien determinadas. No está claro. Pero es que no es la utilidad de la empresa, pues ahí yo discrepo contigo. Lo importante es la tarifa. O sea, a mí me da lo mismo si la empresa gana mucho o poco, mientras den un buen servicio y un servicio barato. Y tú dices que no están relacionados ambas. Pueden estar relacionados, pero lo que digo es que es más importante lo que yo digo, lo de la tarifa. No, dale. No, es que yo creo que hay dos maneras de mirarlo, digamos. Una es el bolsillo individual de cada persona y otro es el país. Y yo creo que la mirada país es lo que es relevante. O sea, me parece que lo que pasó ayer es un punto extremadamente político, digamos, y muy importante respecto de un gobierno de derecha, diciéndole a las grandes empresas, vamos a regularlos un poquitito más. Y eso, vamos a regularlos un poquitito más. ¿Sí? El medidor, los 200 pesos... Pero vamos a regular a la gran empresa, que además tiene un monopolio natural, o sea que podría ser de la lista de empresas regulables la última, porque es la más compleja. Que es legal, no es natural. Sí, pero ahí tienes un error conceptual. Nos está diciendo vamos a regularlos más, vamos a regularlos mejor. La regulación que fija cómo se determina la tarifa eléctrica no se está cambiando. Lo que se está pensando en cambiar son las variables de este algoritmo que en definitiva fija el precio. Ya, pero no importa, o sea, perdón, está bien, eso es lo técnico, pero más allá de eso, lo político es que el 10% de tope ahora se va a transformar en un 6 o 7%, ¿cierto? Eso es, para mi gusto, regular o limitar la utilidad que es, de alguna manera, achicar el espacio o el margen de maniobra que las empresas han tenido, las grandes empresas transnacionales y otras han tenido en Chile tradicionalmente. Y eso me parece es una movida política muy inteligente, además, y muy, oportuna, porque el gobierno está entendiendo, con una popularidad en picada, 19 puntos en un año del presidente, donde no han logrado establecer la agenda, un gobierno que ha tenido que improvisar permanentemente con, el mes de marzo el presidente hizo 13 anuncios de 13 diferentes políticas públicas, ¿no? Y que ninguna siguió. Puede que siga, pero no en la agenda. Entonces, en ese contexto es que el gobierno entiende que hay un nivel de frustración, rabia, desencanto de la ciudadanía, que hay que hacer algo, y eso está donde sus tradicionales aliados. Y el hecho de que el gobierno esté dispuesto a hacer este cambio, me parece que ahí refleja una sensibilidad política muy interesante, y también la voluntad de mantenerse en el poder, incluso... contradiciendo alguna de las cosas que uno pensaría no hubiese hecho. Sí, yo Claudio fue. puedo colocar dos temas. Uno, yo creo que cuando los manuales de los MBA y todos estos cursos así de programas de negocios yo tomaría el caso del Transantiago y este caso como ejemplos de malas decisiones de política pública. Primero, es una decisión de política pública y yo creo que ahí partió el problema, que esto se pensó como una decisión de política de una empresa, y cuando es una decisión de política pública por la estructura del negocio que acá ya se describió. Segundo, se comunicó mal, se tomó una mala decisión, se echaron para atrás. Ahora los mismos representantes de la empresa dicen, ¿sabes qué? No supimos comunicar, parece ser que tenemos que aprender de esto. O sea, hay todo una nueva forma de hacer negocios, porque este es un negocio, nueva forma de hacer negocio que tiene que ser sensible a las comunidades, y que acá se bypaseó todo, así como
el manual de cortapalos 101 de lo que debiese hacerse no se hizo. Y yo creo que todas las instituciones tienen que aprender a cómo comunicar y cómo a lo mejor la decisión era muy razonable, pero se hizo tan mal que al final se te echaron para atrás, y yo creo que esta idea de hacerlo voluntario es todavía peor. En la perspectiva de lo que ustedes hablaban de, oye, ¿qué pasa si en un edificio uno quiere y el resto no? El costo económico para esa empresa de ir a ese es altísimo, o sea, es un suicidio lo que se está diciendo. Pero en segundo lugar, yo creo que está el tema desde la ciudadanía. Desde la ciudadanía yo creo que hay una percepción de abuso de poder, y esto lo hemos hablado acá antes, la percepción que abusan de poder. Lo que tú planteas respecto de que al final, como el mismo Piñera lo planteó, todo el costo lo pagan los usuarios. Él explicitó ese en forma categórica. La realidad, digamos. La realidad, ya. Claro, que nadie lo niega. Y la pregunta es, se negaba. ¿tiene que ser así? ¿Tiene que ser así? ¿Tiene que a lo mejor limitarse las utilidades y parte de esas utilidades ir a la reinversión para mejorar los sistemas de... puede ser. Es que lo va. Pero es que por eso, si yo limito tu utilidad... La red eléctrica es parte de la tarifa. Sí, y si yo limito tu utilidad, es decir, lo que te va a llevar para el bolsillo, y lo obliga a que esa utilidad se reinvierta, cambia la ecuación. Es que hoy día se obliga. No, por eso, pero en vez de que sea el 10%, que sea el 7% y ese 3%... Sí, pero aquí volvemos al error conceptual. Yo le estoy reduciendo la utilidad. Lo que se van a llevar los accionistas de las empresas distribuidoras para su casa va a ser menos. Sí. ¿Y qué va a pasar con el 3% restante? 3 o 4 o 2 o lo que sea. Los costos de mantención del sistema van a seguir iguales. Pero al final, si yo le estoy quitando la plata, por así decirlo, le estoy rebajando la utilidad a los accionistas, es bastante razonable pensar de que van a haber ahorros en otros ítems del costo. O sea, nadie quiere llevarse menos plata para la casa, así de brutal, digamos, así de frío esto, porque es un negocio, es una empresa, no es un servicio público de mano del Estado. Aquí son personas que tienen sus intereses, que pusieron capital y tomaron riesgo, en fin. Entonces, por eso yo aquí lo que trato de ser enfático es en el principio que hay detrás. Yo tomo lo que tú dices, aquí hay un punto muy importante. Nadie sabe los beneficios de los medidores. Nadie sabe cómo funcionan, si son mejores. Yo hablaba la otra vez con una persona, una empresa eléctrica, y él me decía, no, pero es que el día de mañana todos los otros servicios pueden ir en este medidor. El agua, el gas, en fin. Porque tiene no sé cuántas bandas de que puede medir también esos otros servicios. Nadie sabe cómo en el largo plazo, de quién va a ser, en fin. Hay otra cosa que nadie sabe, que es todo el que me parece... Claro, yo lo he dicho ya 2 veces en este programa. El proveedor de los medidores está relacionado con la empresa que los compra. También. Y eso me parece a mí un escándalo. Ahora, tú determinas la necesidad de contar con nuevos medidores, y tienes una afiliada que es el que, sin licitación, sin ningún tipo de cosa, esa integración vertical. Integración vertical que estaría prohibida en cualquier otra circunstancia. Sí. Y lo otro, cuando tú dices, ya, todos van a pagar, yo insisto con eso, que todo usuario tiene que pagar. ¿Todos los usuarios son iguales? Porque no todos consumen igual. Y ahí hay diferencias brutales en el tipo de consumo, en el nivel de consumo que se genera, y por lo tanto no todos pagan igual. Y vuelvo al tema, desde el punto de vista de los usuarios, aparte de la discusión de los beneficios, que ahí fue pésimamente informada y todo lo demás, y yo creo que ese es el primer cambio que se requiere hacer, porque a lo mejor era razonable poner un medidor de esa naturaleza. Aparte de eso, viene la discusión de quién paga. Yo creo que el quien paga no es que todos los usuarios paguen, porque primero no pagan todos por igual. Las empresas consumen muchísimo más que un individuo, y por lo tanto mucho más. No, por eso, efectivamente, por lo tanto no. Y a lo mejor el Estado tiene que subsidiar a los más pobres.
A lo mejor eso debiese ser la política pública a implementar en el futuro si queremos tener una medida razonable respecto del cambio climático, de la contaminación, o sea, de una serie de decisiones políticas que asumen que los más pobres no paguen por la electricidad, por ejemplo. Yo podría estar y con de acuerdo, un medidor inteligente tú lo logras. Ahora, uno de los argumentos en este sentido entonces, era que el cambio de los medidores hacía bajar los costos de las empresas porque ya no necesitaban estas personas que iban a sacar la luz. Y ahí me gustaría ver si es que esa reducción de los costos se refleja en la tarifa, que sería lo razonable. Y lo otro es, si tú disminuyes la utilidad en empresas reguladas, que están reguladas, cuánto se reinvierte, cuáles son los planes de reinversión, toda esa lógica que escapa de simplemente el pago del usuario, sino que también tiene que ver con otras, porque es una política pública. Y el punto es que acá se entienden los servicios básicos como una política privada cuando es un servicio público. Ese es el gran debate que yo creo que hay detrás de esta discusión. Lo mismo con el agua, los derechos de agua ni que hablar, porque se conciben como privados cuando son bienes públicos. Y ahí está el debate, yo creo que de fondo de la regulación de estas empresas. Exactamente, ahí yo creo que está el debate y de hecho quería responder un poco a lo que decía Vi recién y que me da un poco de pena porque tú como que hablaste bien del gobierno y... Hablé bien del gobierno, en serio, ya fue inconsciente. No, preocúpate. Trato de ser equilibrada, fíjate. Porque el Estado regule esta actividad, o la regule más o la regule menos, no está quebrando sus principios. Por eso decía que te respondí a ti, porque en el fondo tú decías que el gobierno se había dado cuenta de que tenía que regularlo un poco más, yendo un poco... En contra de sí mismo. Ajá. Es que eso no es así, porque aquí estamos hablando de un servicio público, o sea, de una actividad privada. La sanitaria, el agua, la luz, son empresas privadas, pero que tienen, como son un monopolio legal, tienen que tener un nivel de regulación mucho más por encima de la norma, o por mucho más de cualquier mercado, porque estamos hablando de un mercado irregular, un mercado imperfecto, en donde no hay poca oferta. Entonces, y de hecho uno de los principios de la subsidiariedad se basa en eso, en que si hay poca oferta y que el mercado tiene que intervenir en aquellas actividades donde tiene que intervenir, debe intervenir y debe intervenir regulando lo que más puede. Bueno, en el caso chileno hay un proceso de privatización de empresas, etcétera. Donde la regulación no es lo que más se puede, es lo que menos se puede. Pero Vivi, porque la presión antes política no había ninguna regulación y de a poco se ha ido regulando cada una de las actividades. Porque han habido gobiernos no de derecha en los años que se regularon las cosas. No, pero Vivi, de hecho durante los años de la concertación, claro, los años de la concertación. Durante el primer gobierno de Piñera también se regularon mucho. Pero y las aguas, acuérdate que se terminaron de privatizar durante el gobierno de Frei. Ya, y las aguas hoy día, si tú me decís que efectivamente el gobierno o el gobierno de Piñera o la derecha tiene toda la disposición de regular a la empresa privada, sobre todo en estos casos, el agua, el ejemplo que acaba de dar Claudio, es el mejor ejemplo, porque hay un tema desde la definición constitucional. El código de agua no se va a cambiar este gobierno. Y es una burla, o sea... que el gobierno presentó indicaciones a ese proyecto. Y lo quiere tramitar. Sí, lo que pasa es que hay que partir por un principio anterior, que es la pregunta, ¿por qué el agua no puede ser privatizable? Todos sabemos que no es privatizable, lo que se da son derechos de aprovechamiento, el agua es del Estado, lo que se entrega es una especie de concesión a las personas que la usen. Una concesión se entrega. Concesión que es multada si no se usa. Hay multas no es multada si no se usa. El Estado debe recomprar el derecho de agua que no se usó. El Estado regala, porque no se compra el derecho de agua, es un derecho. Si yo no pago la multa, esos derechos de agua salen a remate. Y lo compra el Estado. No. Sí, el Estado lo compra. Mira, fíjate, tener un derecho de agua tuyo, cualquiera puede ir y no nos cobran. Nosotros podemos adquirirlo. Depende. No, si lo hay puedes adquirir. No, es que depende. Hay lugares en que los acuíferos están cerrados. Sí, cuando el acuífero está cerrado, tiene que comprarlo a otra persona. De acuerdo. Y eso es mercado. De acuerdo. Si ya hay exceso de agua, lo que en Chile ya pasa como en 2 regiones nada más, ahí yo puedo ir a la DGA y efectivamente pedirle que se... No, el problema es que el 49% de las regiones, el 49% del país hay un déficit de agua. Pero antes de que eso ocurriera... Eso no es un problema de que se entreguen o no los derechos de agua. Es un problema de que hay menos agua. No, pero hay otro problema. Hay otro problema que me parece mucho más razonable. A ti te dan derechos de agua para algo.
te asocian el agua. Históricamente se asociaba el agua a la tierra, digamos. Había una relación. Se quiebra ese esquema y te dan el derecho de agua. Y tú no haces nada con el derecho de agua. Y esperas. Y esperas hasta que haya suficiente cantidad de gente que necesite agua y tú creas el mercado de agua. Así es. Y empiezas a especular con el agua, guardándotela, no usándola. Pero es que ahí partimos de un supuesto que no es real. Para que yo pueda guardar esa agua y no usarla, o sea, si en el evento de que yo tenga esa agua y no la uso, me pasan una multa, que es la multa por no uso. No, y todos los años eso es ahora recién que acaba de salir lleva más de 10 años. Sí, pero la multa además que es ridícula. Sí, exacto. Es una situación ridícula. Tú puedes perfectamente ridículo, el pago de la multa de agua versus lo que te pagan por usar tu agua es equivalente a lo que guardando las proporciones, a lo que tuvo que pagar Penta por lo que recibió Penta. Y esto no es marginal. Déjame darte un punto porque es interesante, que en el gobierno anterior se tramitó mucho el proyecto de reforma al Código de Agua, ¿no se acuerdan? Y que había una tremenda polémica y había muchos artículos en los cuales Chile Vamos había dicho que iba a ir al Tribunal Constitucional. Bueno, al final el proyecto no se aprobó. Pero de hecho, el tema de la especulación era el único tema en donde había pleno acuerdo. Y tanto es así que todas esas normas en el Congreso se aprobaron casi que por unanimidad. No tengo detalle de la votación. Y tanto es así que también las indicaciones que presentó este gobierno al proyecto de reforma al Código de Agua también toman casi plenamente todas las infracciones y toda la restitución de los derechos de agua si hay especulación. Bueno, pero eso es nuevo. Eso es algo que se hizo en gran medida. Sí, está en trámite todavía. Pero eso es justamente porque el escándalo del mercado de agua que se creó al estar disociada el agua de la tierra, del lugar donde tú lo necesitabas, fue tal que tuviste que generar una legislación ad hoc más dura para darle a las personas que tenían derechos de agua tiempos para que si es que no lo usaban, como decías tú muy bien, Cristóbal, tiempos para que si tú no lo usabas, te podía hasta quitar el derecho de agua, no solamente multar. Pero eso es una cosa relativamente nueva que se está discutiendo hace poco tiempo. Pero el origen de eso no es lo que se puede llamar la especulación del agua. El origen de eso es que no hay agua y cada vez hay menos. O sea, pero el uso indiscriminado de derechos de agua en el norte, por ejemplo, anda de a Petorca y ve cómo están los paltos y ve cómo están los pueblos. O sea, sequía total en los pueblos y los paltos están verdecitos. Porque en Petorca es un tema de escasez, pero hay otros lugares... No recuerdo, yo me acuerdo que estudié los casos. Había casos donde efectivamente pasaba lo que tú decías, Fernando. Donde entonces lo que pasa es que cuando hay sequía... Mi punto central, volviendo a la discusión, yo creo que hay ciertos servicios básicos que son estratégicos y que no basta, y yo concedo el punto de que en la salud, en la electricidad, en los servicios básicos, hay un control, hay regulaciones, no estamos en el mundo en el salvaje hoy día. Sin embargo, claramente se requiere un 2.0, un 3.0 de regulaciones que apunten a mejorar, como alguien decía acá, el sistema. Y básicamente porque, por una parte, hay más escasez, o sea, en el caso del agua es evidente, pero también porque está el incentivo que tú mismo señalabas respecto de que los empresarios quieren hacer negocio. Y eso tiene que ser regulado. Entonces, para evitar... Donde tenga que haber más Estado, que haya más Estado. Pero cuando hay sequía, el Estado le debe comprar al titular de la patente de agua que no pagó nada. Le debe comprar los derechos de agua para poder el Estado tener agua. Eso es lo absurdo del sistema. No pagó nada si es que estaba abierto el acuífero. Si no, tuvo que pagar lo que se... Bueno, o sea, los derechos de agua se regalan. Tuvo que hacer el canal, dices tú. O sea, tuvo que comprarlo en el mercado, que era... Ahora, déjeme antes de partir decir una cosa, y quiero decir que aquí hay un asunto que me parece vergonzoso. Hay ciertos... Hoy día... había gran expectación en Estados Unidos porque supuestamente se daba a conocer el informe total del investigador especial Robert Mueller sobre si es que hubo colusión o no hubo colusión en la elección estadounidense entre Rusia y la campaña de Donald Trump. Se han conocido solamente lo que ha planteado el ministro de Justicia de Trump al respecto.
Y Trump hoy día en la mañana, sabiendo que este era el día, ya tiró todo tipo de cosas diciendo no hay obstrucción, se comprueba que no hay obstrucción. A mí me parece vergonzoso que haya medios chilenos, algunos de ellos que se jactan de ser bastante potentes, tanto en ámbito radial como de televisivas, y etcétera, que citan literal de que está comprobada que no hubo obstrucción a la justicia ni hubo colusión, cuando hasta este momento no se ha liberado. Y además, la liberación, según lo que acaba de señalar el ministro de Justicia, secretario de Justicia Barr, va a ser editada, no va a ser total. No va a ser público. No va a ser, va a tener pasajes que van a ser editados o que van a ser censurados. Porque se estipula que pueden tener características especiales. Pero lo que le diría a muchos de mis colegas es que primero vean y lean el informe tal cual, y después... Pero es que eso fue, Fernando, porque hubo una parte que se filtró hace como 2 o 3 semanas. El resumen, no. Es bueno el punto lo que dice, pero no es así. Lo que pasó fue que se venció el tiempo de la investigación y el investigador especial Robert Miller entrega a quien tiene que entregarle, que es su mandante. Su mandante, él fue nombrado por el secretario de Justicia para investigar al presidente, que nombra al secretario de Justicia. Era otro, el secretario de Justicia original. Lo echó Trump y puso a este señor Barr. Robert Miller, en un acto que se conoció públicamente, le entrega el informe completo, las 800 páginas. Pues bien, Barr hace un compendio de 2 páginas y dice, él es el único que supuestamente lo ha leído, de qué se trata. Y él señala ahí de que no hay obstrucción. Y eso fue lo que pasó hace como 3 o 4 semanas. Y empieza el Congreso y empieza todo el periodismo norteamericano a decir, bueno, oye, muestren el informe completo. ¿Cuándo lo vamos a tener? Hasta que finalmente tienen que fijar una fecha, que era la fecha de hoy. Y se va a entregar al Congreso y horas después va a ser liberado. Pero antes de que se lo entreguen al Congreso, Trump lanza hoy día en la mañana una serie, usando incluso el logo de Game of Thrones, diciendo de que no hay obstrucción, se comprobó que no hay obstrucción. Y para mi sorpresa veo medios chilenos como la radio Bio Bio, que señala no hay obstrucción, y la pregunta es, ¿dónde lo vieron? El chequeo de fuente, digamos. Sí, ¿Dónde lo vieron? Es una... como los candidatos que se autoproclamaban antes de los resultados. Exactamente. Todavía, en términos estrictos, no está disponible el informe completo y ya se anunció que parte del informe iba a ser editado por consideraciones de seguridad nacional. Y el Senado también, entonces lo va a tener parcial. No sé si es que se lo van a entregar entero al Senado y parcial a la opinión pública, o va a ser parcial a ambos, pero lo vamos a saber en un ratito más. Les quiero agradecer al panel por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias a ti, Fernando. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9.